Así que bienvenido a todos los que estamos aquí hoy presentes en medio de lluvia o de las circunstancias del clima, pero qué bueno que usted está aquí en la casa de Dios hoy. Seguimos con nuestra serie Cambios Profundos. Cambios Profundos. Y hoy la clase es una nueva capacidad para obedecer. Una nueva capacidad para obedecer. Mire, yo digo que la palabra obediencia fue cancelada en el diccionario desde que Eva pecó. Y usted dirá, pero pastora, si no había diccionario para aquella época. Pero es que quiero poner el pasado con el futuro. Yo creo que quedó cancelada esa palabra en el diccionario desde que Eva pecó. Cuando Eva peca, ya nosotros sabemos a través de las escrituras y a través de los años, que ella peca y echa la culpa y sigue manteniendo, ¿verdad?, la posición de echarle la culpa a otras personas. Yo recuerdo que cuando yo era niña, mi papá y mi mamá me habían dicho claramente, de este lindero, de esta carretera para allá, tú no puedes pasar. Y yo recuerdo que un vecinito, éramos pequeñitos, teníamos 7 años, yo tenía como 7 o 8 años. Recuerdo que ese vecinito vino con un caldero y me dijo, vamos a ir al río a pescar unos peces. Y yo, ni tonta ni perezosa, desobedecí a mi papá y a mi mamá. Y me fui con el vecinito a tomar y que pescar peces, pero no eran peces, eran renacuajos, lo que se hacen sapitos. Pero en mi niñez yo pensaba que estaba llenando el pote de peces. Lo triste fue que después de un tiempo donde yo me entretuve con mi amiguito pescando esos renacuajos en el río, yo en la lejanía escucho el grito, horas más tarde, escucho el grito de mi mamá. Raquel, Raquel. Y había como mi papá, como medio mundo nos estaban buscando. Y cuando yo escuché el grito de mi mamá, yo sabía que había desobedecido una regla. Y tiré el pote de los renacuajos y me fui corriendo por la otra parte de la montaña. Y si mi papá escucha esto, se va a reír. Se lo voy a mandar, le voy a decir, viejo, escucha esto. Me voy por la otra parte de la montaña y me escondo debajo de mi casa porque mi mamá vivía en un alto. Y cuando ellos llegaron, porque habían recorrido toda la montaña, cuando llegaron, mi papá me hizo una pregunta. Me encontró, claro, abajo de la casa. Y me dice, ¿dónde tú estabas? Y yo recuerdo que yo le mentí a mi papá. Yo le dije, yo llevo horas aquí jugando con las muñecas. Y mi papá me dijo, pues te iba a dar un cantazo, ahora te doy 2. Primero por desobedecer y segundo por mentir. Entonces me recuerda mucho la situación de Eva. Esta situación mía muy personal me recuerda que la desobediencia siempre nos va a llevar a otros pecados. Ya de por sí, cuando desobedecemos, ya estamos cayendo en un pecado. Pero la desobediencia engendra más pecado. Es como que se embaraza de pecados. Entonces, hoy vamos a hablar de una nueva capacidad para obedecer. Si yo le preguntara a usted, ¿qué personas usted obedece? ¿Qué características tiene que tener una persona que para usted, usted diga, yo la puedo obedecer? Vamos a ver. Autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más usted ve en una persona que usted dice, merece obedecer o la obedezco porque tiene estas cualidades? Justo. Su testimonio. Es una persona respetable, una persona de autoridad, una persona de testimonio, una persona respetable. O sea que vamos por buena línea. Nosotros, los seres humanos, tendemos a obedecer, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza humana no es muy dada a la obediencia, pero tendemos a inclinarnos a obedecer con más alegría hacia una persona que amamos, hacia una persona que respetamos, hacia una persona que tiene una alta estima en nuestro interior. Entonces, ¿qué es la obediencia? Si vamos a definir la obediencia
La tenemos ahí en la pantalla. La obediencia verdadera tiene que tener un resultado. La obediencia verdadera es el resultado de disfrutar a Cristo. Es el resultado de tener los ojos abiertos a lo que Dios ha hecho, hace y hará. La obediencia es la consecuencia de ver su bondad. En este libro, en esta serie de cambios profundos, estamos hablando que aquello que nosotros disfrutamos es lo que tiene un valor importante en nuestro interior. Esa es toda la línea que hemos llevado. Que todo aquello que yo disfruto, todo aquello a lo que yo le dedico tiempo, todo aquello que ocupa mi mayor placer, es porque lo disfruto y por ende el resultado es que amo eso que disfruto. Y estamos hablando que hay muchas cosas que yo puedo disfrutar, que puedo perder mi tiempo en ellas, pero que realmente no me van a llevar a nada, ¿qué? Bueno. Puedo estar aún dentro de la casa de Dios, haciendo y que disfruto, pero mi corazón puede estar alejado de Dios. Y esta serie nos insta a ir aún más profundo, ¿verdad? Al iceberg, a la profundidad de nuestro hielo interno, ¿verdad? De nuestra alma, para ver qué es lo que realmente yo amo. ¿Qué es lo que realmente yo disfruto? Entonces, la obediencia verdadera es el resultado de disfrutar a Cristo. Tener los ojos abiertos. La semana pasada, ¿qué dijimos? Que el único que abre nuestros ojos espirituales para obedecer a Cristo es el Espíritu Santo. El salmista decía, abre mis ojos, oh Dios, para ver tu gloria, para sentir tu presencia. Entonces, ahí vuelve el resultado de tener los ojos abiertos por lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Murió en la cruz. Nos perdonó de nuestros pecados por el sacrificio que hizo Dios, por lo que hace a través de nosotros y por lo que sabemos que hará. Porque hay una promesa para el cristiano, hay una promesa para nosotros. Nosotros estamos aquí de pasada. Sabemos que nuestro reino es el reino de los cielos. Sabemos que hay una nueva Jerusalén, hay una eternidad donde Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, la obediencia es consecuencia de su verdad. Ahora, ¿qué pasa cuando la gente no obedece? Decimos que la obediencia es resultado de que Cristo es suficiente. Cuando nosotros vemos personas que desobedecen, es porque Cristo no es suficiente en su vida. Y a mí me gusta cómo el autor lo define aquí. Dice, la obediencia es el resultado ¿de qué? De estar lleno. Y la desobediencia es el resultado de estar vacío. Mira qué lindo, sencillo, muy sencillo, pero bien práctico. El pecado es lo que hace, esto lo dice John Piper, el pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Cuando yo estoy vacía, hay un vacío en mi interior. Y esto, Tranchini le está hablando a la iglesia. Cambios Profundos es un libro preparado para la congregación, para el cristiano viejo o fiel de la iglesia. Y él enfoca que cuando nosotros desobedecemos, hay un vacío en nuestro interior. Cuando hay un vacío en nuestro interior, aunque estemos sentados dentro de la iglesia, empiezan a ocurrir unas cosas dentro de la iglesia que nos demuestran a nosotros que hay alguien que está vacío, que no está lleno de Dios. Y comenzamos a hacer actos o acciones de desobediencia. Empezamos a tener acciones de desobediencias. Mire lo que dice Mateo 5:22. ¿Quién me lo quiere leer? Mateo 5:22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal.
Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Empieza el autor exponiendo las cosas cuando nosotros estamos vacíos de obediencia. El autor empieza con este versículo tan poderoso. Y que ninguno nos diga aquí que no en un momento dado hemos sentido ¿qué? Enojo. Hemos sentido algo por alguien. Hemos sentido algo en nuestro interior que nos molesta. Y eso no es malo porque Dios entiende nuestra humanidad. Pero es malo cuando se convierte en una desobediencia. Cuando no ponemos ese sentimiento a los pies de la cruz. Y miren, en este capítulo de Mateo estaban los judaizantes y los que rodeaban a Jesús y le traen la ley a Jesús. Y le dicen, mira, solo la ley dice que solo debemos llevar a un tribunal al que comete asesinato. Y eso es lo que la ley dice actualmente, ¿no? ¿Verdad? La ley dice que si usted comete un asesinato, usted debe ir al tribunal. Pero como Jesús conoce el corazón del ser humano y sabe que la raíz de todo asesinato comienza con un enojo. Jesús fue un poquito más atrás y le dice al pueblo que le rodeaba, yo digo, no solo que el que mata a una persona, si usted va a Mateo capítulo 5, el versículo 21 está hablando, no solo digo el que asesina a alguien. Jesús le dijo, yo digo, aun aquel que se enoja con alguien, quedará sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Mire, Jesús era fuerte. Si usted hoy está enojado y yo le llego a decir a usted que la voy a llevar a un tribunal porque usted tiene la cara larga, usted me va a decir, pastora, se volvió loca. ¿Por qué usted se cree? Pero mire lo que Jesús está diciendo aquí es bien profundo. Dice, quedarás sujeto, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. O sea, Jesús está dándole una importancia al enojo dentro de la casa. Porque el enojo produce otras cosas que van a dañar el rebaño. Y produce un asesinato espiritual. Produce una muerte espiritual. Que no la vemos, no la percibimos rápido, pero se está cociendo ahí hasta que 2 o 3 caen muertos por ese asesinato y ese enojo y ese tipo de actitud dentro de la iglesia. Y si nosotros nos vamos a Efesios 4:31, ahí es bien claro lo que dice el Señor. Dice, líbrense de toda ¿qué? ¿Quién me lo quiere leer? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense de toda ¿qué? Amargura. Y esto es lo que ahorita yo leí. El pecado es lo que uno hace cuando el corazón no está satisfecho con Dios. Por eso el autor comienza con esto. Si yo pregunto, ¿cuántos están enojados en la casa? No diga amén. ¿Cuántos están enojados en la casa? Mire lo que dice ahí. Líbrese de toda amargura. Vamos a definir lo que es la amargura. Me pasan el ¿qué es la amargura? Comience alguien que me lo quiera leer. La amargura se refiere a un estado mental o emocional que corroe o carcome. Afecta a alguien que experimenta tristeza o cualquier cosa que actúa sobre su mente. Se aferra a los sentimientos de enojo, listo para ofender, capaz de estallar en ira. Miren, la amargura me dice que es un pensamiento que yo acojo en mi mente y me carcome. Me carcome es que me consume poco a poco.
Yo tengo ese pensamiento ahí, no me lo puedo quitar, y ese pensamiento me va consumiendo día y noche. Al otro día vuelvo y me levanto con ese pensamiento. Vuelvo y me levanto con ese pensamiento. O sea, dice que la amargura es desagradable, es venenosa, es dañina dentro de la iglesia. La amargura produce todo lo que Efesios después va diciendo, porque lo estamos definiendo. Dice amargura, enojo, ira. La amargura da a luz todo lo demás. La amargura da a luz todo lo demás. Dice, afecta a alguien que experimenta tristeza. O sea, la amargura comienza con algo que tú interpretaste, no resolviste, no perdonaste, algo que tú no hablaste y que se quedó en tu corazón y que lo interpretaste como tú quisiste interpretarlo. Y eso te carcome tu pensamiento. Por eso es que el Señor dice que cuando nosotros tengamos algo en contra de alguien, vayamos rápido. No podemos atesorar eso ahí. Espérate, yo tengo algo contra la hermana Abigail, pero Señor, voy a ir el año que viene a pedirle perdón. No, eso se vuelve en una raíz de amargura en mi corazón. Y dice que cuando usted experimenta alguna tristeza, alguna situación, alguna circunstancia o cualquier cosa que actúe constantemente sobre su mente, se puede convertir en la amargura. La amargura se aferra a los sentimientos de enojo, listo para ofender, capaz de estallar en ira. Cuando una persona está amargada y viene a hablar con la persona que se siente ofendida, o con la persona que cree que la dañó o la lastimó, o que quizás sí la lastimó, porque nosotros no estamos exentos de lastimar a alguien en un momento dado. Pero en vez de ir a resolver un problema, estalla en ira. Cuando nosotros estallamos en ira, el problema no se resuelve, el problema se complica. Porque ya usted cierra la puerta hacia la otra persona. Usted cierra la comunicación. Usted cierra la vía que Dios quiere que se haga con sanidad. Entonces, cuando estallamos con ira, mire lo que sigue diciendo la definición de amargura. ¿Quién me lo quiere leer? Conduce a la ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos. Esa ira conduce a la riña, necesita que todo el mundo escuche sus quejas, provoca calumnia. Es un espíritu que se niega a la reconciliación. Ya sabía Dios, porque el Señor dice que toda raíz de amargura sea arrancada de la iglesia, sea arrancada de mi vida. Recuerde que usted es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Si hay amargura, tiene que ser arrancada. Y me gustan las definiciones que están ahí. Dice, conduce a la ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos. Estamos hablando de un iceberg, ¿verdad? Nadie ve lo que está aquí abajo. Yo veo lo que está aquí arriba. Pero nadie ve lo que está aquí abajo en el corazón. Y qué bueno que solo lo ve Dios. Porque yo muchas veces en consejería que escucho a las personas y vienen a veces con tanta culpabilidad de pecado y me dicen, pastora, me abochorno entrar a la iglesia. Yo digo, qué bueno que Dios no tiene una radiografía en la puerta, porque ninguno podríamos entrar. Muchos tenemos muchas cosas guardadas, pero qué bueno que el cuerpo de Cristo queremos que seamos gente sana en procesos de santificación. No perfecto, pero sí tratando de honrar y glorificar a Dios. Entonces hay un sentimiento interno que se expresa en una explosión externa. Por eso es que la amargura es bien peligrosa. Esa ira conduce a la riña. Necesito que me escuchen. Necesito que el mundo sepa cuán malos fueron conmigo. Necesito que la gente sepa cuánto daño me han hecho. Y empieza una calumnia que puede llevar
a una muerte espiritual dentro de la iglesia si no tenemos cuidado. Es un espíritu que se niega, por eso es que el Señor lo ataca tanto en las Escrituras. Es un espíritu que se niega a la reconciliación. A veces tenemos que estar bien atentos a esos espíritus. Que yo me enoje contigo, ok, puede haber enojo, pero tiene que haber una reconciliación. Tiene que haber un perdón, tiene que haber un proceso de pasar una página y decir, Señor, yo quiero que tú trabajes en mí, porque a la larga el daño va a ser para ti. O sea, la obediencia es un intento de llenarte. Cuando tú obedeces a Dios, es un intento de llenarte de Dios. Cuando desobedecemos, estamos vacíos de Dios. Cuando obedecemos, estamos intentando llenarnos de Dios. ¿Qué nos dice Jeremías 2:13? ¿Quién me lo quiere leer? Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas, que jamás pueden retener el agua. Imagínense, este versículo lo leímos la semana pasada y el autor lo trae arrastrando en toda la serie. ¿Por qué? Porque el Señor mide lo que yo amo en base a lo que yo hago. Así de sencillo. Dios nos mide lo que yo hago en base, ¿verdad? A cuánto lo amo a Él. Mis acciones, mis actitudes, mi andar, mi obediencia acercada a esa palabra de Dios, a esa ley, a la palabra de Dios que me cambia. Cuando yo estoy haciendo lo contrario, me dice la palabra que Él nos mide de acuerdo a las cisternas que estamos creando. De acuerdo a cómo yo estoy procediendo. Y dice, mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, fuente de ¿qué? De agua viva. Y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cómo Dios me mide? Por lo que yo cavo, por lo que yo hago, cómo yo actúo, cómo yo procedo dentro de la casa de Dios. ¿Qué es entonces obedecer? Desobedecer es cavar cisternas rotas. ¿Qué es entonces obedecer? ¿Qué es entonces obedecer? Obedecer es el resultado de amar. ¿Qué nos dice ahí Juan 14:15? ¿Quién me lo quiere leer? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces yo pregunto, ¿qué tiene que hacer una persona para obedecer? Para que obedezca. ¿Qué tiene que hacer una persona para obedecer? Amar. Amar tiene que cambiar lo que ama que le está haciendo daño por el verdadero amor que es Cristo. El pecado no necesariamente tienen que ser los que Dios menciona en su palabra como adulterio, fornicación, maledicencia, blasfemia. No, el pecado, me dice el autor, y es muy profundo, todo aquello que me quita la prioridad a Cristo, todo aquello que yo disfruto más que Cristo. Si yo disfruto más el deporte y me puedo perder un mes de no ir a la iglesia, pues eso se convierte en un pecado. No estoy fornicando, no estoy maldiciendo, no estoy matando a nadie. Estoy de jumba en deporte. Y, ay, Señor, si pasó un mes. Y yo estuve de deporte en deporte. Ay, Padre, perdóname un mes que no fui a tu casa. Eso se convierte en pecado. No nos gusta que nos digan eso, pero eso se convierte en pecado. Todo aquello que yo disfruto
más que mi Dios se convierte en pecado. Todo aquello que yo disfruto, puedo venir a la casa de Dios para hacer un checkmark de que me vean, pero en mi casa muy poco tiempo tengo con Dios. Señor, yo voy todos los domingos, pero de lunes a sábado, pues a veces me acuerdo y oro, a veces no. A veces me acuerdo poner una adoración, a veces no. A veces, pues, mejor es que me encanta ver todo el tiempo televisión o caminar. Entonces, esas cosas que no las sabe nadie, que solo las sabe Dios, son las que tienen que cambiar. Porque se convierten en pecados en nuestro diario vivir. Por eso es que dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Mateo 22, ¿qué dice? Este es el clásico. ¿Qué nos dice Mateo 22, 37, 38? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Muy bien. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El Señor no puso, obedece al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué puso primero ahí? Ama. Porque mire, si algo hacían los fariseos, era que obedecían la ley, al pie de la letra. Los fariseos se volvieron tan creyentes y esforzaban tanto la ley que se volvieron santurrones. Sí, se volvieron santurrones. Y Jesús un día le tuvo que decir a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro, por fuera están limpios, pero por dentro están sucios. Eso se lo dijo Jesús a los fariseos. Sepulcros blanqueados, que parecen muy limpios por fuera, pero por dentro están sucios. Entonces a Dios, fíjese, no le impresiona la persona que es obediente y viene todos los domingos a la iglesia. Eso no le impresiona a Dios. A Dios lo que le impresiona es cuánto usted lo ama. Porque el amor es resultado de una obediencia sincera. Pero para yo obedecer a alguien, primero lo tengo que amar, lo tengo que admirar, lo tengo que venerar, lo tengo que honrar, lo tengo que respetar. O dígame usted que usted obedece a alguien que usted no le tiene ningún respeto. Somos sinceros, pero ¿qué te voy a obedecer yo a ti si tú eres sinvergüenza? No, nosotros primero amamos y después obedecemos. Y esto es lo que el autor nos quiere exponer aquí. Obedecer a Cristo no es lo mismo que amar a Cristo. No es lo mismo. Yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Nuestros hijos, muchos matrimonios sucumben porque muchos hijos de matrimonios obedecen por temor y no por amor. Equivocado también. Porque los hijos deben obedecer por amor al padre y no por temor. Un hijo que obedece por temor es una bomba de tiempo en la adolescencia. Se convierte en un hijo rebelde, en un hijo malcriado, en un hijo fuerte, en un hijo que puede ser una explosión en cualquier momento. Porque vivió tanto tiempo soyugado a obedecer por temor que cuando toma ala es un monstruo. Y dice, ahora nadie me va a dominar. Nadie me va a dominar porque como tuvo tantos años viviendo así, hasta que Dios no trabaje en ese joven. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos a obedecer por amor a usted. A obedecer porque lo admira, porque lo ama, porque lo quiere, porque lo respeta, porque usted inspira un ejemplo.
Eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces amamos a Jesús primero y después obedecemos. ¿Cómo nosotros sabemos lo que ama una persona? Vamos a ver. ¿Cómo usted puede saber lo que ama una persona? ¿Quién me quiere responder esa pregunta? ¿Cómo sabemos lo que ama una persona? Si yo le fuera a preguntar a usted. Porque es una autoridad que tiene cierto temor por sus acciones. Muy bien, por sus acciones. Las acciones nuestras le demuestran a los demás cuánto yo amo a Cristo. Recuerde que la semana pasada dijimos que uno de los puntos para glorificar y exaltar el nombre de Cristo es mi carácter. Dios nos usa a nosotros para glorificar su nombre. Recordemos que la semana pasada dije que usted no debe estar impresionado por usted, sino impresionado ¿por qué? Por Dios. Porque cuando estamos impresionados por mí misma, estoy llena de yo, de mi talento, de mi don, de mi prestigio, de mi orgullo. Pero cuando yo estoy diciéndole a Dios, Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado, yo glorifico a Cristo también con mi carácter. Si mi carácter está podrido, esa no es la parte en que estoy glorificando a Cristo. No es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que ama una persona? Alguien contestó correctamente. Por su conducta. Por su conducta, no solo en la iglesia, no, en todas las áreas. En el trabajo, en el día de diversión, en el día, ¿verdad? En el día de que viene a la iglesia. En una ocasión yo y el pastor fuimos a Florida a compartir con unas amistades. Y entre ellos había tristemente un pastor. Y recordamos que fue un momento muy bochornoso. Porque de momento alguien puso una frisa en el piso y la pisaron. Y el pastor salió y muy fuerte. Por poco se pelean allí. Y yo y mi esposo nos miramos y dijimos, lo primero que nos vino a nuestra mente, ¿qué clase de pastor? Pero después nos enteramos que había sido pastor. En ese momento ya no estaba pastoreando. Y ahora digo, ya sé por qué. Ya sé por qué no está pastoreando. Porque hay cosas que usted las puede contener un poquito, pero la soga se revienta. Usted cree que usted puede contener algo, pero eso se revienta. Y fue bochornoso ese episodio para nosotros. Dijimos, jamás volveremos a salir con esta familia porque pues fue bochornoso. Fue un momento muy, muy bochornoso para nosotros. Ese no es el carácter que Dios quiere que nosotros expresemos, ¿verdad? Dice, ¿cómo sabemos qué es la persona? Por lo que la persona ama. Juan 3:19, ¿quién me lo quiere leer? Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Juan nos dice ahí que la forma de evaluar de Cristo, de Dios evaluar a la gente, la vara que él utiliza para medir el corazón, es evaluar qué ama a la persona y qué odia a la persona. Esa es la vara donde nos ve el Señor y nos mide. ¿Qué tú amas tanto y qué odias tanto? Y Dios nos mide por esa vara. Por eso dice, la causa de la condenación de la gente es que prefirieron las obras ¿qué? Malas. Por eso es bien importante que la iglesia tenga sus ojos abiertos. ¿Cuáles son las obras malas? Las obras malas se manifiestan con nuestro carácter, se manifiestan con nuestras actitudes, se manifiestan en a qué yo le doy prioridad. Le doy prioridad a otras cosas antes que a mi Cristo. ¿Ve? Eso pueden ser obras malas. Cuando yo dedico quizá
todo el día viendo un programa, pero no he sacado un tiempo para el Señor. Son obras malas. Son obras malas. Yo creo que Dios allá arriba dice, ay, mi hijo, ¿por qué, Dios amado, vino la tecnología? Pero no tenemos que decir eso, porque en el tiempo de Jesús, Señor, eran los mismos pecados. Es que el hombre se aparta de Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. Obedecer es el resultado de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nuestras acciones no pueden ser malas porque nos llevan a las tinieblas, nos llevan a fracasar. Tiene entonces que haber dentro de nosotros un cambio de ¿qué? De perspectiva. Un cambio de enfoque tiene que haber en nosotros. ¿Qué es un cambio de enfoque? ¿Qué usted define es un cambio de enfoque? ¿Cambiar qué? Cambiar prioridad, cambiar las cosas, analizarnos nosotros y decir, yo tengo que cambiar ciertas cosas que me están quitando del enfoque de Dios, del enfoque de amar a Dios. Dice, ¿qué tiene que suceder para que realmente una persona obedezca? Y ahí está bien claro en 1 de Timoteo 1:5. ¿Quién me los quiere leer? Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Lo que primero menciona Timoteo ahí es, pues el propósito de mis dones, de mi talento, de venir a la iglesia, no, dice, pues el propósito de este mandamiento que es el amor. Cuando yo amo a Dios por sobre todas las cosas, tiene que haber un cambio de enfoque desde lo interno a lo externo. Tiene que haber un cambio de enfoque, porque ahí me está hablando de cuando el propósito de Dios, el amar yo primero a Dios, nace de un corazón limpio. El corazón, la conciencia y la fe son ¿qué? El iceberg profundo. Nadie puede medir mi fe. Nadie puede medir mi corazón. Nadie puede medir mi conciencia. ¿O usted la ve? No. Usted ve que yo estoy vestida con un jean, con una chaqueta de jean. Usted me puede decir, tiene unas pantallas color oro, tiene los labios color pink, pastora, y mencionar varias cosas de mi física. Pero usted no me puede decir, su conciencia tiene esto, pastora. Su fe la veo baja hoy. Su corazón, pastora, está como oscuro hoy. Limpió una parte, pero otra se quedó. Ahí es donde viene lo profundo de Dios. Dice, pues el propósito del mandamiento es que yo tenga un corazón, primeramente con motivaciones puras. El autor desde el principio de la serie está hablando cuáles son nuestras motivaciones. Porque yo canto, porque yo doy una clase, porque yo llevo comida al pobre, porque yo estoy ahí en la puerta principal todos los domingos, porque yo soy un ujier, porque yo me preocupo por esto, porque yo pongo una puerta en la iglesia. Ah, hermano Ricardo, ¿por qué hago estas cosas? ¿Por qué hago estas cosas? Lo primero es un corazón de motivaciones puras. Señor, hago esto porque te amo. Hago esto porque aunque nadie me vea, yo sé que tú me ves. Hago esto, Señor, aunque nadie me exalte, en tu debido tiempo tú sabes las cosas. Y nosotros hacemos las cosas por amor a Dios. Mire cuán sencillo es esto, que usted le da a su hijo, y usted le da comida, y usted le da ropa, y usted le da amor. Usted nunca tiene motivaciones equivocadas con sus hijos.
Usted no le da una ropa a su hijo para después estar pensando por dentro, bueno, para que me limpie toda la casa, para que haga esto, para que vaya y saque lave todo el piso, todo el garaje. Puede que usted le dé un día una asignación así, pero en la vida cotidiana normal, usted da sin pedir nada a cambio, con un corazón que, con motivaciones puras, porque ama a ese hijo. No está esperando que ese hijo le devuelva y que esté ahí y le diga, papá, gracias por la ropa, estaré toda esta semana limpiando el piso. Eso es equivocado. Bueno, si usted lo hace, lo admiro, pero en mi casa eso nunca sucedió. Entonces, es lo mismo con Dios. Nosotros le damos a Dios todo sin esperar que Él nos dé nada a cambio. Pero no es con motivaciones puras. No hacemos las cosas para que otros nos aplaudan. Y aunque el ser humano se vale de eso, es bueno. Pero eso no puede ser el propósito de nosotros. Las motivaciones tienen que ser puras. Mire lo que dice ahí. Y de buena conciencia. Una conciencia exenta de ofensas, me dice el diccionario bíblico, para con Dios y con los otros. Una conciencia exenta de ofensas. El autor va por la línea del enojo, de la amargura, de la gritería, de todo eso que sucede dentro de la iglesia. Estas clases son poderosas. Yo no las busco, ellas nos buscan. Dios nos habla, Dios nos ministra por estas clases. Entonces, nos habla claro y nos dice, tengamos cuidado con nuestras motivaciones. Debe haber una conciencia, una buena conciencia. ¿Por qué dice una conciencia exenta de ofensas? Porque la conciencia es donde tú amarañas, donde tú das a luz la amargura. ¿O no es en tu mente? En la conciencia, ahí tú estás maquinando ese error, ese fracaso, ese enojo con alguien, con tu esposo, con tu hija, con alguien de la iglesia, con el pastor, con el líder. Usted lo maquina ahí, lo maquina. Y eso no produce una conciencia limpia. Una conciencia limpia, libre de malos pensamientos y una fe no fingida. Una fe que no tenga máscara. Una fe que no sea que yo esté llena de obediencia, pero enmascarando mi corazón. ¿Va? A veces estamos llenos de obediencia, pero nuestro corazón está enmascarado con tinieblas. Y eso es bien peligroso, no lo podemos percibir rápido, pero a la larga, de vez en cuando se sale una acción o un veneno. ¿Ves? De vez en cuando, y se esconde y se queda tranquilo otra vez. Usted dice, no pasó nada, pero vuelve otra vez. Y cuando usted viene a ver, es un corazón dañado. Es un corazón que Dios tiene que trabajarlo. Por eso es que este versículo es bien importante. ¿Qué tiene que suceder para que realmente una persona obedezca? Cuando mis pensamientos se están yendo a algo malo, cuando mi corazón se está yendo hacia el enojo, a la ira, a la amargura, cuando un pensamiento me carcome, no me deja en paz, yo tengo que decir, espérate, a esto yo le tengo que poner un tajo. Y ese tajo, fíjese que no se da pues yendo a otro lugar a buscar mucho consejo. El Señor nos ha dado ya la solución. Quita esto de mí, rompe esto en mí. Toma, Dios, arranca esto no es tuyo, esto está profundo en mi corazón. Y la verdad que hasta me abochorno, Dios, decírselo a la hermana Abigail. Debemos abochornarnos. Y yo no estoy hablando de que no vayamos a buscar ayuda, porque en consejería vienen muchas personas. Pero cuando yo digo en el sentido de abochornarnos, es porque el bochorno trae arrepentimiento. Pero a veces ni eso
Ni eso podemos sentir dentro de la casa de Dios. Y Dios quiere que le conozcamos de una manera que nuestro iceberg sean de pensamientos, de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Mire lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses 1, 20, 21. ¿Quién me lo quiere leer? 4:7. ¿No lo tenemos? Ok. Se lo voy a leer. Mire lo que decía Filipenses 1, 20, 21. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado. Mire qué tremendo. ¿Sabe? El apóstol Pablo tenía claro, yo no quiero ser avergonzado por nada. No quiero, Señor, ser avergonzado. A veces podemos calumniar a otros, echarle la culpa a otros, pero la realidad es que nosotros, únicamente nosotros somos responsables de nuestras acciones. No es otra persona. Es bien fácil decir, yo maté la vaca porque aquel me obligó. No, nadie te obliga a nada. Nosotros todos somos responsables de nuestras acciones. Y el apóstol dice aquí, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que con toda libertad yo sea exaltado, mi cuerpo sea exaltado y glorifique el nombre de Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A veces tenemos que morir al yo. Tenemos que morir al yo para tener ganancia. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí. A veces tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestras actitudes, ponérselas al Señor y decir, Señor, moldéalas, rómpelas, quítalas, arráncalas de mi corazón. Están ahí, Señor, y las lucho. Quítalas de mí. Arráncala para que Dios pueda ser exaltado en ti. Un nuevo enfoque. ¿Qué es un nuevo enfoque? Dice, no se trata de concentrarse en cambiar mi comportamiento solamente. Se trata de enfocarme que cambie lo que anhela ¿qué? Mi corazón. Porque muchas personas cambian cuando los regañan. Ay, me voy a portar bien porque ya me regañaron. Pero se portan bien, pero el corazón no está portándose bien. El corazón sigue portándose mal. Cuando usted educa a un niño, usted le dice al niño las reglas. Y usted espera que ese niño mantenga esa regla. Y cuando no la mantiene, se la volvemos a enfatizar. Hasta que el niño la aprenda. Pero mire, tiene que cambiar el corazón. En el adulto tiene que cambiar el corazón. Tiene que cambiar lo que está ahí. No tanto mi conducta, porque mi conducta es reflejo de lo que está en el iceberg abajo, ¿verdad? De lo que está dentro de mi corazón. Mi conducta no es nada más y nada menos que lo que está bien adentro de mi corazón. Por eso es que el Señor dice, no me des tanto tinte de obediencia, no me vengas a impresionar con tu cosita de santito, que te sientas ahí, que parece que tienes una aureola en la cabeza, porque conozco tu corazón. Entonces, el Señor trata de que nosotros analicemos, cambia tu enfoque. ¿Qué nos dice Santiago 1:2 y Filipenses 4:7? Alguien que lo lea. Santiago 1:2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Ok, aquí el autor nos pone estos versículos porque él dice, ¿qué sucede? Que no le puse la pregunta ahí. Cuando alguien es injusto con nosotros, cuando alguien dice algo de nosotros, cuando alguien nos lacera el testimonio, cuando alguien nos juzga equivocadamente.
¿Cómo nosotros procedemos ante eso? El autor decía que en una ocasión, él dice, yo soy algo que me llena de cólera, dice Tranchini, algo que a mí me sube la sangre, decía él. Me sube la sangre, me pone hervido, se pone caliente, dice, es cuando me juzgan injustamente. Y él dice que Dios tuvo que trabajar eso con él, porque llegó a una reunión de pastores y se encontró un señor que le empezó a hablar cosas injustas que había escuchado de él. Y él dice que él ahí dijo, Señor, ayúdame, porque tú sabes que esto es lo que a mí me pone, que esto es lo que a mí me saca el hombre viejo mío. Y él dice que ahí él se quedó orando y dijo, Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que eso no es realidad. Y dice que se quedó tranquilo. La conversación terminó y cuando terminó ese episodio se le acercaron varios pastores y le dijeron, nos has testificado hoy con tu actitud. Fíjate que te quedaste callado conociendo cómo eres y no te defendiste. Y él dice que ya Dios estaba comenzando en él algo. Él dice, a veces hay peleas que no las tienes que defender tú, las defiendes ¿quién? Dios. Porque Dios conoce. Si cada vez que alguien dice algo de nosotros, nosotros vamos a estar como el gallo ahí, ven acá, ¿qué te pasó? Ven acá, ¿de quién tú estás hablando? Vamos a pelear aquí. Imagínese usted. O cada vez que alguien no me mira, no te habla. ¿Qué te pasa? Dios no nos quiere en ese son. Dios no nos quiere en ese son. Y Dios es bien enfático en eso. Y dice, considérese muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. La prueba va a venir. Y usted no me diga a mí que yo no he llorado por las pruebas. Claro que sí. 22 años de ministerio, 23, yo creo que ya no caben lágrimas en el cántaro de Dios. Pero yo siempre yo tengo una oración que digo y una frase que digo en Renovando Vida cuando la gente entra. Y casi siempre a veces oro por las personas y digo eso. Recoge sus lágrimas, Señor, en tu redoma. Porque la Biblia dice que Dios toma cada lágrima de nosotros y la pone en su redoma. O sea, que Dios guarda nuestras lágrimas. ¿Para qué? Para en un momento dado derramarlas en lluvias de bendición. Yo lo he entendido así. Y yo lo he visto. Y he visto la promesa de Dios. Y hay algo que no me espanta, las pruebas, sí las sufro un momentito y lloro y voy a los pies de Cristo y oro y le digo, Señor, tú tomas esta situación. Pero después veo que ese llanto Dios lo convierte en bendición. En la congregación, en mis hijos, en lo que yo esté orando. Entonces Dios pelea nuestras batallas. No hay que ir al ring y coger unos de esos de boxeo y pelear. No hay que pelear. Hay que ponérselo al Señor. Eso es lo que quiere el enemigo. Si el enemigo logra que usted se meta al ring en son de pelea, destruyó su carácter. Sí, lo destruye, porque al enemigo le gusta eso. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Estamos hablando del corazón, ¿verdad? Motivaciones puras, conciencia libre de ofensa, fe no fingida, sin máscara. Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No hay nada más lindo que poner a alguien a los pies de Cristo. Decirle, Señor, tómalo tú. Ya me calentó mucho la cabeza, me lo quiero sacar de aquí. Tú lo tomas, Dios. Tú te encargas, tú haces la obra. Entonces, de esto se trata, un nuevo enfoque. ¿Hacia qué yo estoy poniendo mis problemas? Y vamos rapidito para terminar. Obedezco, estamos terminando, porque quiero más de su amor. ¿Qué tengo que hacer para ir al banco y sacar dinero?
tener una tarjeta, tener un PIN, tener qué sé yo cuántas cosas más que llenar y papeleo. ¿Qué beneficio me da esa tarjeta? Acceso al dinero. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque recibimos una bendición cuando yo hago todas esas cosas. Lo mismo cuando yo sigo las reglas de Dios. Ahora, esto no parece tan obvio si yo le doy una tarjeta de crédito a un niño y le doy un helado, ¿cómo le dicen los mexicanos? Una paleta, un helado, una nieve. A un niño y le digo, ¿quieres la tarjeta? Y esa tarjeta puede estar llena de dinero, pero como el niño no ¿quieres la tarjeta o el helado? ¿Qué va a tomar el niño? El helado. ¿Por qué? ¿Por qué el niño va a tomar el helado? ¿Por qué usted cree que el niño va a tomar el helado? Porque le gusta, porque lo ve, me pueden decir. Pero dentro de nuestro razonamiento humano es porque nosotros entendemos que el niño no entiende el valor de la tarjeta. No tiene la madurez para entender el valor de la tarjeta. Nosotros la entendemos. Entonces hay gente que son inmaduras y van a llegar a la iglesia, espérelo. Hay gente inmadura dentro de la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor? El pecado aumenta nuestra ceguera. El pecado aumenta nuestra ceguera. Efesios 4, 17, 19. ¿Quién me lo quiere leer? Dice, así que les digo esto e insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Ok. El pecado aumenta la ceguera y hay personas que por inmadurez son seducidos al pecado. Hay personas que no tienen actos inmorales dentro de la iglesia, pero tienen actos inmorales espirituales. Y cuando yo digo actos inmorales espirituales, estoy hablando de esos primeros versículos que leímos. No hay perdón, raíces de amargura, enojo, contienda, disensiones, y eso ciega a la persona, porque no está entendiendo a profundidad lo que es obedecer a Dios, lo que es tener un corazón limpio, sin malas motivaciones, con una buena conciencia, sin ofensa con nadie y con una fe no fingida. Esto es fuerte, hermano. La palabra de Dios a veces nos reta a profundizar en nuestra condición. Tenemos el pensamiento oscurecido, el corazón endurecido. No hay entendimiento para decir, Señor, toma esta parte de mi vida y trabájala tú. Segunda de Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y usted me dirá, pero pastora, ¿le está hablando a los incrédulos? No, el apóstol Pablo no me está hablando a mí. Es verdad, enfoca como a los incrédulos y usted cree en Cristo. Pero nos volvemos incrédulos dentro de la casa de Dios cuando hay unas partes de la Biblia que las practico, pero otras me hago de la vista larga. Pues me convierto tan incrédula como el incrédulo. Y peor, porque la Biblia me dice que al que tiene conocimiento le demandará ¿qué? Más. A nosotros nos demandará más porque tenemos un conocimiento. Entonces, es muy importante que nosotros no permitamos que la ceguera de nuestro yo, vamos a ponerlo así, que la ceguera de nuestro yo tenga prioridad sobre nuestro Dios. O sea, que mi yo salga más
que glorificar a Dios. Entonces, estas son cosas muy importantes. ¿Cómo invertimos todas estas actitudes? Y terminamos con esto. Juan 15, 10 y 11 dice, si guardareis, ¿qué? Mis mandamientos. Si permaneciereis en ellos, ¿verdad? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco ¿en qué? En su obediencia, en su amor, que produce por ende obediencia. Y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. ¿Por qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Una persona de enojo, de ira, de contienda, de amargura, lo menos que tiene es gozo. Lo menos que tiene gozo, lo va a demostrar, no tiene gozo. O lo puede tapar un poquito, pero a la larga se va a salir a flote. Entonces el Señor quiere y nos dice, si tú permaneces en mi amor, si tú permaneces haciendo lo que te pide la palabra, yo pondré sobre ti ¿qué? Gozo. Y Dios quiere que mantengamos el gozo, porque esa es la promesa de Dios para nosotros, tener el gozo de Dios en nuestras vidas. Así que en resumen de esta clase poderosa, ¿qué es la obediencia? Es el resultado de disfrutar el amor de Dios en Cristo. Obedecer de manera bíblica es algo que yo no puedo hacer a menos que el Espíritu Santo cambie mis motivaciones y me dé su poder para hacerlo. ¿Por qué obedezco? Porque he sido amado. Porque quiero permanecer en su amor y porque quiero amar a quien me ama. Porque obedezco. De esta forma, la obediencia bíblica involucra 3 aspectos que hemos discutido hoy aquí. Una motivación que nace de estar disfrutando del amor de Dios. Un poder que nace de estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Un objetivo que nace de desear darle la gloria a Dios y no a mí yo. Tremendo. ¿Por qué desobedezco? Lo dijimos al principio, porque estoy vacío y busco que algo llene mi corazón. El pecado comienza cuando dejo de estar satisfecho con Dios. Y por último, ¿cuál es la clave para obedecer? La clave para obedecer es dejar de enfocarme en mí, tremendo, y comenzar a enfocarme en contemplar ¿a quién? A Cristo. El cambio es consecuencia de apreciarlo a Él. Qué tremendo, ¿ah? Estas clases son poderosísimas. Así que yo sé que Dios me ministró a mí, ha ministrado a ustedes, así que hemos terminado esta clase. Así que el pastor con nosotros. Y antes de que se vayan, pastor, no se pueden ir para que ayuden con las mesas. Sí. Ya los puse a trabajar.